¿Qué tienen en común una mujer barbuda, una chica lagarto y unas siameses inseparables? No, no es el inicio de un cuento macabro, sino el elenco de uno de los espectáculos más controversiales de toda la historia, los freak shows. Hola, yo soy la vampira Madueño, bienvenidos a mi canal y el día de hoy estaremos viajando a una de las carpas de los circos humanos donde se mezclaba el asombro, la admiración y el horror. Los freak shows surgieron en el siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos. Estos espectáculos presentaban a personas con malformaciones, enfermedades raras o cuerpos considerados anormales, como es el caso de la mujer barbuda, el hombre elefante, los siameses o individuos de etnias consideradas exóticas. Detrás del telón, sin embargo, había una compleja red de relaciones de poder, explotación y también agencia. Algunos artistas eran manipulados y explotados. Otros encontraron en los freak shows una manera de ganarse la vida de manera digna y con orgullo. Antes del circo, antes del teatro, incluso antes de los museos, las personas ya tenían sus ojos puestos en la mira de lo raro y lo extraño. Y estos cuerpos eran puestos en escena. Aunque solemos asociar los freak shows con algo reciente como el siglo XIX, lo cierto es que hay toda una historia detrás. Cuando hablamos de una de las raíces más antiguas, podemos retroceder hasta el antiguo Egipto. Los enanos eran considerados figuras sagradas. Inclusive se sabe que podían ocupar cargos de poder y tener familia. En Grecia y Roma eran objeto de colección e entretenimiento. En Roma, los emperadores como Augustus y Tiberio se sabía que tenían dentro de su séquito enanos. También eran considerados hasta cierto punto como personas muy sabias, así que los emperadores solían hacerles consultas políticas y de acuerdo al tipo de relación que tuvieran, ellos podrían ir escalando e incluso también tener cargos políticos. En la Edad Media europea, lo diferente se leía como castigo divino o como algo gracioso y se mostraba en ferias o procesiones. Esta identidad y sus posibles resultados se destacan en Hop-Frog de 1849, un cuento de Edgar Allan Poe, una inquietante historia de maltrato, abuso e injusticia. De igual forma, en el Renacimiento y el Barroco se sabe que las cortes también coleccionaban personas con malformaciones. Esto podemos verlo súper claro en obras de Velázquez, como es este cuadro, y también podemos verlo en Las Meninas. Dentro del séquito de la infanta Margarita se encuentran personas de estatura pequeña. En el siglo XIX fue el auge del freak show moderno. La revolución industrial, el crecimiento de las ciudades y el auge del consumo cultural dieron lugar al freak show como tal y lo conocemos. P.T. Barnum, el gran showman estadounidense, profesionalizó el negocio. Su American Museum en Nueva York ofrecía espectáculos diarios con personajes, pero Barnum no solo mostraba cuerpos, vendía narrativas. Convertía a sus artistas en criaturas míticas, exagerando su origen, edad o habilidades. Y si no había monstruo, lo inventaba. Este es el caso de la sirena de Fiji, que en realidad no es una sirena real, sino que son varios animales cocidos y él lo llevaba por exhibiciones y lo mostraba como si fuese una sirena genuina. Mientras tanto, en Europa, las exposiciones etnográficas llevaban a personas africanas, asiáticas o indígenas a ser presentadas como especies ante el público blanco europeo. Uno de los casos más trágicos es el de Sarah Birdman, conocida como la Venus Otente, exhibida por sus atributos físicos en Londres, París, como si fuese un animal de feria. Lo que une todas estas prácticas es el poder de la mirada dominante, del blanco sobre el racializado, del burgués sobre el pobre, del cuerpo normativo sobre el cuerpo que supuestamente tiene alguna falla. Cross señala que en cada época el freak show cumple una función social, reafirma el orden, clasifica lo aceptable y castiga lo diferente. Ahora hablaremos de uno de mis libros favoritos sobre los freak shows, la obra Freak Show Legacies de Gary S. Gross. Les voy a dejar un QR donde pueden descargarlo completamente gratuito y ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones sobre este estudio sociológico y la evolución de los freak shows a lo largo de la historia. Gross plantea que los freak shows
Era una forma ritualizada de gestionar tensiones sociales. No eran solo entretenimiento, eran pedagogía del poder. El espectador, al observar cuerpos diferentes, reafirmaba su propia normalidad. Y mientras vas avanzando los capítulos, te vas dando cuenta que siempre te replantea la misma pregunta: ¿cómo representar la diferencia sin controvertirla en un espectáculo? Pero lo más importante que tiene este libro y que nos explica es por qué surgieron los freak shows y qué es lo que pasaba con la sociedad. La razón número 1 es la necesidad de ordenar lo desconocido. El freak show ofrecía un espacio seguro para enfrentarse a lo incierto. Mostraba lo raro, pero encerrado en una jaula o un escenario, con etiqueta y precio. La segunda razón que nos da es la afirmación del cuerpo normal. En una época de moral burguesa, el cuerpo diferente se volvía una amenaza simbólica. Exhibirlo servía para reafirmar el modelo ideal de salud, belleza y funcionalidad. Tú estás del lado correcto del espejo. El otro es un monstruo que está encerrado y está contenido. La razón número 3. El entretenimiento de las masas trabajadoras. Los freak shows también florecieron porque ofrecían un espectáculo accesible para las clases populares. Por unas pocas monedas, cualquiera podía mirar lo prohibido. Era una forma de catarsis colectiva. Cuando hablamos de los espectáculos, podemos hablar de dos tipos de espectáculos. Habían ferias que tú podías pagar 10 centavos e ibas a diferentes stands donde se encontraban diferentes tipos de freaks. O si no, podías pagar por ver una serie de espectáculos y números. La cuarta razón que nos da es la fascinación colonial y racial. Esto alimentaba la idea de superioridad blanca y civilizada, sin necesidad de gritarlo en voz alta. Y la quinta razón que nos da es la paradoja de la comparación. Curiosamente, algunos públicos sentían ternura o admiración por los fenómenos, pero era una comparación jerárquica. El pobre monstruo que vive gracias a nuestra limosna. Y así es como los freak shows mantenían un equilibrio perverso entre la humanización y la deshumanización. He hecho una breve clasificación de 3 partes para hablar sobre los tipos de estrellas de estos circos de humanos. Primero tenemos a los olvidados de Dios, que claramente eran personas que ya habían nacido con malformaciones. En este caso podemos ver a los siameses, a las personas incluso con manos de langosta que venían de esta condición congénita, que en muchos casos era hereditario, por eso es que habían familias o clanes de personas con manos de langosta. También entran en esta categoría las personas de estatura pequeña. Luego entramos en el campo de las modificaciones corporales. Podemos ver a las personas tatuadas, que para la época era muy escandaloso. Habían mujeres completamente tatuadas. También personas que habían sufrido amputaciones, tanto en conflictos bélicos como en algún accidente. No eran personas que necesariamente habían nacido sin una pierna o con una condición extraña, sino que cosas terribles de la vida habían perdido alguna extremidad y eso también les resultaba algo inquietante. También entran aquí personas que desarrollaron enfermedades, como es el caso de algunas de las chicas reptiles, que en su mayoría eran personas que habían desarrollado enfermedades que generaban descamación en la piel. Y también como el hombre en la sociedad normal no sabía cómo explicar esta condición y no le solían dar empleo a estas personas que lucían anormales, ellos vieron en los freak shows algún tipo de oportunidad laboral. Luego tenemos como última categoría cuerpos maravillosos y acciones peculiares. Como podemos ver en ese cartel, entran las personas que tragan fuego, espadas, los hombres súper fuertes. Aquí encontramos a los contorsionistas, a las personas que domaban animales salvajes como son las serpientes y los leones. Acá tenemos a las personas que tenían una condición de hiperelasticidad y que presentaban números como personas de goma. También aquí encontramos a las personas de etnias lejanas para los estadounidenses y que los hacían ver exóticos. La película Freaks, dirigida por Todd Browning, fue revolucionaria. Usó actores reales con discapacidades para contar una historia de amor, traición y venganza. Fue censurada y prohibida durante años por considerarse grotesca. Hoy es vista como un clásico que desafió los límites de la representación. En ella, los personajes anormales tienen dignidad, historia y humanidad. En contraste, los personajes normales son los verdaderos villanos. La historia era simple. Hans, un artista del circo con enanismo, se enamora de Cleopatra, una trapecista que solo busca su fortuna. Cuando ella lo traiciona, la comunidad de freaks
se une en castigo. Lo que ocasionó mucha controversia es la humanización a los freaks. Inclusive hay una escena donde la mujer barbuda da a luz y es muy graciosa porque el payaso del circo viene a felicitarla y cuando le anuncian que es una niña, él solo hace la broma de que, oh, maravilloso, ahora ella también tendrá barba, ¿no? Haciendo referencia también a que muchos de estos padecimientos solían ser hereditarios y que ellos preferían que sus hijos sigan manteniendo este linaje de freaks para que no se separen de ellos, porque si no, por cuestiones de vergüenza o porque la sociedad no dejaba que sus padres encajaran dentro de una vida normal. Tenemos el caso de los niños con microcefalia, las gemelas Snow, Jenny y Elvira, y un personaje súper icónico es Slitsy. En la vida real no era una mujer con microcefalia, sino que era un varón, pero que en sus actuaciones era vestido con lo que tradicionalmente en esa época era considerado como un atuendo de mujer, que era un vestido y se les hacía colitas. En la presentación de los personajes de los shows era muy importante la exotización, por eso había un personaje que jugaba un rol fundamental, que era el maestro de ceremonias. En el caso de American Horror Story, podemos ver que el hombre fuerte presenta a los cabezas de alfiler o personas que padecen de microcefalia como personas que vienen de una tierra exótica. Igual la presentación de las gemelas cuando hacen su número musical. También tenemos a las siamesas Daisy y Violet Hilton, coprotagonistas de alguna manera, Harry y Daisy Earless, que en realidad son parte de un clan de enanos que van participando en diferentes tipos de circos y freak shows. Luego tenemos a Johnny Eek, que es un hombre que solo es el torso. En esa época era muy tabú hablar de sexualidad. Cuando se hablaba del hermafroditismo, se solía representar bajo las normas sociales de así se debe ver una mujer y así se debe ver un hombre. Y en el caso de Josephine Joseph, era una mujer que se vestía la mitad del cuerpo hombre y la mitad del cuerpo mujer. Se dice que tenía ambos tipos de genitales, pero en la película obviamente eso no se ve, solo se le ve vestida con la mitad de cómo se representaría una mujer en esa época y cómo se representaría un hombre, pero de una manera muy ambigua. Inclusive hay una escena donde creo que el hombre fuerte se disgusta con ella porque está escuchando su conversación y golpea la parte que supuestamente corresponde a la parte masculina, que es Joseph. Luego tenemos Peter Robinson, que era un hombre que tenía muy poquita grasa en el cuerpo y que era conocido como el esqueleto humano. Dentro del elenco también habían personas que habían sufrido mutilaciones o que habían nacido sin alguna extremidad del cuerpo. Este es el caso de Francis O'Connor, el príncipe Randian y Martha Morris. Ahora les presento a uno de mis personajes favoritos que a pesar de que no tiene un papel protagónico, sin duda cada vez que sale de escena se roba la mirada. Estoy hablando de Cuckoo, la mujer ave. Más que nada la temática que nos invita a explorar la película es acerca de las dinámicas que se viven dentro del freak show y cómo es que entre ellos se protegen. Ellos tenían un lema que si tú te metías con alguno de ellos era como si te metieras con todos. El público no estaba listo para verlos como humanos, no en el cine. La película fue prohibida en Reino Unido por más de 30 años y recortada en Estados Unidos hasta hacerla casi irreconocible. Pero con el tiempo, Freaks fue reivindicada como una obra de resistencia, una en la que los monstruos no son los cuerpos, sino los actos de traición, de codicia y crueldad. Ahora pasaremos a hablar de mi temporada favorita de American Horror Story, que es la cuarta temporada Freak Show. Décadas después, American Horror Story rindió un homenaje a Freaks con su cuarta temporada Freak Show. Ambientada en 1952, la historia sigue a un grupo de artistas diferentes, liderados por Elsa Mars, una mujer con un pasado oscuro y sueños rotos de gloria. Lo interesante es cómo la serie representa a los personajes, no como monstruos, sino como sobrevivientes, como artistas, como personas. Los freak shows ya no existen como antes, pero ¿realmente hemos dejado de verlo diferente como espectáculo? ¿De verdad hemos dejado de explotar el dolor ajeno para entretenernos? Hoy los cuerpos diferentes luchan por representarse con dignidad, pero el legado de los freaks sigue presente. En los reality shows, en el amarillismo noticioso, e inclusive en los filtros que transforman el rostro a los de un monstruo.
Este video no juzga el pasado, sino que busca generar una reflexión. ¿Qué es lo que miramos cuando miramos lo distinto? Actualmente podemos crear una cultura donde lo raro no sea visto como un monstruo, sino como una voz más. Gracias por ver hasta aquí. Yo soy la Vampira Madueño, estudiante de Historia del Arte y comunicadora audiovisual. Si llegaste hasta aquí, te invito a que le des un me gusta al video, te suscribas y que dejes un comentario si es que deseas que analice cada uno de los personajes de American Horror Story o alguna otra de las temporadas, ya que es mi serie favorita y me encantaría hablar de eso. Así que nada, estoy muy emocionada, muy contenta porque este fue el tema de mi tesis para graduarme de audiovisual. Así que muchas gracias por apoyar mi contenido. Voy a estar subiendo videos mucho más seguidos porque voy a dedicarme de lleno a YouTube. Así que nada, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video. Y no olvides que lo monstruoso no es realmente la persona a quien estás viendo, sino en la mirada y en la forma en que lo ves. All right, Professor. Evolves, please.